Hola, mi nombre es Doménica Tavares. Soy estudiante de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ingeniería Industrial. Actualmente estoy cursando el segundo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. Y el tema de hoy es clasificación de los materiales compuestos en función del tipo o del material de refuerzo que posea. Los materiales compuestos son aquellas combinaciones de dos o más elementos naturales o artificiales que permiten conseguir unas propiedades que no se pueden obtener con los materiales originales. Por ejemplo, se fabrican para obtener mayor rigidez, más resistencia. Puede ser también para obtener un menor peso, mayor rendimiento a alta temperatura, más resistencia a la corrosión, mayor dureza o mejor conductividad. Estos se clasifican en matriz y refuerzo. La matriz configura geométricamente la pieza, da cohesión al material, suele ser flexible y poco resistente y transmite los esfuerzos de una fibra a otra, mientras que el refuerzo aporta rigidez y resistencia. Veamos la clasificación de los materiales compuestos según su tipo de matriz. Materiales compuestos de matriz metálica. Estos tienen una alta resistencia y muy bajo peso. Materiales compuestos de matriz cerámica. Poseen mejores propiedades mecánicas que los materiales cerámicos tradicionales, como la resistencia y la tenacidad, especialmente en rangos de bajas temperaturas. Materiales compuestos de matriz polimérica. Son materiales con buenas propiedades mecánicas, resistentes a la corrosión y a los agentes químicos. Gracias a sus propiedades físicas, pueden ser moldeados con absoluta libertad de formas. Veamos ahora la clasificación de los materiales compuestos según su tipo de refuerzo. Materiales compuestos reforzados en partículas. En la mayoría de los materiales compuestos, la fase dispersa es más dura y resistente que la matriz, y las partículas de refuerzo tienden a restringir el movimiento de la matriz en las proximidades de cada partícula. En esencia, la matriz transfiere parte del esfuerzo aplicado a las partículas, las cuales soportan una parte de la carga. Los compuestos reforzados con partículas se subdividen en reforzados con partículas grandes y endurecidos por dispersión. Materiales compuestos reforzados por fibras. Estos son los composites más importantes desde el punto de vista tecnológico. Su objetivo es conseguir materiales con una elevada resistencia a la fatiga y rigidez a bajas y altas temperaturas. Simultáneamente se busca una baja densidad, por lo que se pretende conseguir una mejor relación entre resistencia y peso. Esta relación se consigue empleando materiales ligeros tanto en la matriz como en las fibras, siempre que éstas cumplan con las propiedades mecánicas que se requieren otorgar al compósito. Las principales fibras usadas como refuerzo son las fibras de vidrio, de carbono, de boro, cerámicas, metálicas, fibras de arámida, también fibras naturales como sisal, cáñamo, lino. Independientemente del tipo de material en que estén hechas, las fibras pueden representarse en forma de hilos, de max, cintas o tejidos. Otro tipo de productos que se incorporan al material compuesto entre fibra y resina son las cargas y los aditivos. Se incorporan al material con el fin de aportarle características particulares o reducir el coste del mismo. Y por último tenemos a los materiales compuestos estructurales. Están formados tanto por materiales compuestos como por materiales homogéneos. Sus propiedades no solo dependen de los materiales constituyentes, sino de la geometría del diseño de los elementos estructurales. Se pueden clasificar en estructuras tipo sándwich, que es esta, compuesta de núcleo y tapa. Permite mejorar las propiedades mecánicas, pero sin un aumento excesivo de su peso. Este tipo de estructuras mejoran el aislamiento térmico y acústico. Una estructura sándwich está compuesta de tres elementos: las alas o cara, el núcleo y la interfaz de unión entre las alas. Para la mejor comprensión, podría mirar la imagen que tenemos a la izquierda. Las alas o caras están compuestas por unas láminas delgadas y resistentes. Suelen tener mejores propiedades mecánicas que el resto de componentes. El núcleo generalmente es o core, generalmente es un material ligero cuya función es mantener separadas las alas del sándwich y transmitir los esfuerzos cortantes de un ala al otro. Y la interfaz de unión entre las alas y el núcleo, que es un adhesivo que tiene como función mantener unido
unidos el núcleo y las alas. Esta estructura presenta grandes prestaciones en el ámbito de los materiales compuestos, ya que permite aumentar la rigidez y la resistencia de un elemento sometido a la flexión o a compresión sin apenas aumentar el peso. Los principales tipos de núcleo que se utilizan para la elaboración de materiales compuestos son el nido de abeja y madera de balsa. Y también tenemos la estructura monolítica. Estas son piezas con una geometría más o menos compleja, formadas por telas superpuestas con unas orientaciones determinadas que permiten obtener unas características específicas. Este tipo de piezas están destinadas a sufrir las mayores cargas estructurales. Ahora veamos las propiedades de los materiales compuestos. Las propiedades son mecánicas, físicas y térmicas. Propiedades mecánicas. Es la habilidad de resistir cargas externas a las cuales son sometidos a cada uno de los elementos que componen cierto material. A continuación se presentan algunas propiedades mecánicas de dicho compuesto. Por ejemplo, la resistencia a la flexión. Es la propiedad de un material a ser doblado o curvado en su sentido longitudinal, sin romperse al experimentar una carga transversal. Se reportan cambios en esta propiedad mediante la incorporación de fibras de origen vegetal a matrices poliméricas o plásticos, ya sean vírgenes o recicladas. Resistencia a la tracción. Es en la cual el material es sometido a esfuerzos de tensión con el fin de determinar su resistencia a la rotura. La resistencia al impacto. Es la propiedad mediante la cual se mide la tenacidad de un material. Dicha propiedad se determina mediante ensayos de impacto y se define como la capacidad de absorción de energía en la zona plástica de un material. Antes de alcanzar la fractura súbita, al igual que otras propiedades mecánicas como la resistencia y módulos de flexión y tracción, la resistencia al impacto se ha evaluado para diferentes mezclas utilizadas en la obtención de compuestos maderoplásticos. Y tenemos la resistencia a la comprensión. Es otra de las propiedades mecánicas útiles para caracterizar un material compuesto. Esta permite tener un conocimiento de la carga axial que un material puede soportar en un pequeño segmento del mismo. Propiedades físicas. Propiedades como la densidad, la dureza, la capacidad de absorción de agua y el porcentaje de hinchamiento son utilizadas en la caracterización física de los materiales compuestos. Las propiedades físicas se relacionan con las características de un material según el ordenamiento molecular que presente. A continuación se presentan algunas propiedades físicas de los materiales compuestos. Podríamos decir que son las que tienen mayor relevancia, que son la densidad, la cual se define como la cantidad de masa por unidad de volumen. Para el caso de los materiales compuestos, la densidad se relaciona directamente con las propiedades mecánicas del mismo, puesto que cuanto más denso, dicho material se hace mucho más fuerte y duro. Y la dureza, que es una característica de los materiales que depende de la cohesión de las fibras y de su estructura. Se define como la dificultad que opone un material a ser penetrado por otros cuerpos. Se reporta que esta propiedad se encuentra directamente relacionada con la densidad de un material. Propiedades térmicas. Entre las propiedades térmicas con las cuales se puede caracterizar un material se encuentran el punto de fusión, la degradación térmica, la temperatura y porcentaje de cristalización. El punto de fusión se define como la temperatura a la cual un material cambia de estado sólido a líquido. Esta propiedad se encuentra relacionada con el peso molecular de los polímeros, por lo cual no se presenta una reducción significativa de este durante el reciclado de plásticos. La degradación térmica de un material se encuentra directamente relacionada con la estabilidad térmica del mismo. Y por último, la temperatura y porcentaje de cristalización. Esta es otra de las propiedades en donde se evalúa que un material esté a la temperatura de cristalización. Existen diferentes relaciones entre la cristalinidad de un material y ciertas propiedades mecánicas. La cristalinidad de un compuesto maderoplástico es directamente proporcional a su rigidez e inversamente proporcional a su elasticidad y dureza. A su vez, la temperatura de cristalización de un material compuesto aumenta respecto a la matriz polimérica en presencia de materiales
celulósicos, haciendo que el volumen libre de moléculas de los plásticos se reduzca. El resultado de dicha interacción hace que éste se cristalice a una temperatura mayor. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.